La contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Todos más o menos tenemos una idea en la cabeza de lo que es el Polo Norte, una idea aproximada, quiero decir. Es decir, nos preguntan qué es el Polo Norte y contestamos en el acto, no lo pensamos. Sabemos incluso, todos, el 100%, colocarlo en el mapa. Sabemos que está arriba, que hace frío, una idea, ya digo, más o menos aproximada. Cuenta incluso la leyenda que Santa Claus vive en el Polo Norte. Eso lo saben, yo creo que prácticamente todos los niños, al menos todos los niños de Occidente. Pero la verdad es que no es del todo cierto, al menos lo de Santa Claus. No vive exactamente en el Polo Norte. Al parecer, según me he informado, Santa Claus vive en Laponia. Es que eso es una región muy amplia que está en el norte de Europa, exactamente en la península escandinava, el norte, que lo que va del Mar Blanco en el este al Atlántico en el oeste. Cubre, de hecho, 4 países: Rusia, Finlandia, Suecia y Noruega. Bueno, pues está ahí, aproximadamente de ahí. Cada uno de los países dicen que Santa Claus vive en su territorio. Incluso los finlandeses han hecho una gran industria diciendo que tienen allí la casa de Santa Claus. El hecho es que Laponia, el lugar de donde viene Santa Claus, presuntamente está muy al norte, eso es indudable, pero no en el Polo Norte. Está, de hecho, a 22 grados de latitud del Polo Norte. Que, bueno, 22 grados no es nada. No, 22 grados es mucho. Son muchísimos grados. 22 grados es la diferencia de latitud que hay entre Madrid, que está en el paralelo 40, y Santo Domingo, en la República Dominicana, que está en el paralelo 18. Eso para que os hagáis una idea de lo que son 22 grados de latitud. De Laponia al Polo Norte lo he medido. El Polo Norte geográfico estoy hablando, no el Polo Norte que tenemos difuso en la cabeza. Hay más de 2.500 kilómetros. Así que, lo siento, niños, pero Papá Noel no vive en el Polo Norte. Vive, en todo caso, de camino al Polo Norte, pero no exactamente en el Polo Norte. El Polo Norte, propiamente dicho, está mucho más arriba, ¿no? 2.500 kilómetros más arriba, y la verdad es que no es nada fácil de llegar. Es una cosa quizá con el trineo de Santa Claus, pero poco más, ¿eh? El clima es tan extremo y está tan lejos que ningún ser humano lo consiguió hasta bien entrado el siglo XX. Fue, como todas las grandes exploraciones, una carrera que llevó muchísimos años y que implicó grandes esfuerzos. Y ojo, no se pudo llevar a cabo o completar en su integridad hasta que la tecnología no lo permitió. Y eso no fue hasta finales del siglo XIX, por lo menos, ponerse a ello. Eso, ya a finales del siglo XIX la navegación a vapor era común y los conocimientos geográficos habían avanzado lo suficiente. Por lo menos lo suficiente como para meterse en una aventura tan arriesgada. Bien, esta semana vamos a ver cómo se conquistó el Polo Norte y la próxima veremos cómo se conquistó el Polo Sur. Así que id tomando asiento y serviros algo caliente porque el programa de hoy va a ser gélido. El Polo Norte en sentido estricto, ya os he dicho antes que tenemos una idea bastante difusa y general de lo que es el Polo Norte, pero el Polo Norte en sentido estricto, de manera descrita casi científicamente, es realmente un punto del tamaño de una cabeza de alfiler, más o menos, bueno, incluso más pequeño. Es un punto minúsculo, es el punto en el que coincide exactamente con el eje de rotación del planeta. Es nada más eso es el Polo Norte. Y es por eso que es tan difícil llegar allí, porque llegar a Laponia, en principio cualquiera puede llegar. No tiene más que tomar un avión hasta Helsinki y después otro hasta Rovaniemi y ya puede decir que está en el Polo Norte, o viajar a Alaska y también está en el Polo Norte. No, el Polo Norte, el Polo Norte geográfico. La Tierra, como bien sabemos todos, porque nos lo enseñaron en el colegio, tiene 2 movimientos principales. El movimiento de rotación, que es el responsable de que existan el día y la noche. Si la Tierra no rotase, pues un lado de la Tierra estaría todo el día tostada por el Sol y el otro en una noche eterna, entonces no habría vida sobre el planeta. Y eso... Y ese movimiento de rotación significa que la Tierra gira alrededor de ese eje. Es un eje, obviamente, imaginario. No penséis que hay una barra ni nada metido por dentro. Y luego el otro movimiento es el de traslación. Es decir, el movimiento del planeta alrededor del Sol. En ciclos que duran exactamente un año. Cuando
en enero, de enero a enero, simplemente significa que la Tierra ha dado una vuelta completa alrededor del astro rey, que es el Sol. Por lo menos no es el astro más grande de todo el firmamento, pero de todo el universo, pero para nosotros sí que lo es. Bien, el eje de la Tierra está inclinado 23 grados y medio, y eso explica que existan estaciones que son opuestas en ambos hemisferios. Es decir, que cuando en España estamos helados de frío, como es el caso ahora mismo, pues en Chile o en Argentina se están bañando en la playa y viceversa. El eje de rotación lo conocían nuestros antepasados, sabían perfectamente de su existencia, pero desde hace ya muchos siglos. El problema no era tanto imaginarlo, que a los seres humanos imaginarse nos da muy bien, más imaginar con sentido, sino llegar hasta ahí. Es decir, llegar hasta los dos puntos exactos donde este eje coincidía, simplemente. Es decir, sus dos polos, el polo norte o el de arriba, aunque ya sabéis que en el espacio exterior arriba y abajo no tiene mucho sentido, y el polo sur. A los europeos, como les cae más cerca o nos cae más cerca el polo norte, por una cuestión geográfica, pues esa es la razón por la que el primero que se empezó a explorar fue el polo norte y no el polo sur. Los primeros en preguntarse qué habría allá arriba, es decir, qué habría más allá de las nieves que ya anuncian el Ártico, fueron los griegos, como no podía ser de otra manera, un pueblo como el de la antigua Grecia que se acostumbró a preguntarse de todo y a estar continuamente cuestionándose el mundo. Pues una de las maneras de cuestionarte el mundo es tratar de responderte por tu cuenta. Si tienes una pregunta concreta, Aristarco de Samos, por ejemplo, sospechaba que la Tierra era una esfera y se encargó de medirlo. Se fue hasta Egipto para hacerlo. Pues en el caso de Aristarco de Samos no se preocupó de los polos. En el caso de los polos, es decir, de la exploración geográfica, fue otro griego, un marino, que se llamaba Piteas, que en el siglo IV a.C., es decir, coincidiendo más o menos con Alejandro Magno, decidió navegar hacia el norte. Pero desde Grecia no es fácil. Eso implicaba salir del Mediterráneo. El Mediterráneo solo tiene una salida. Bueno, ahora tiene dos por el canal de Suez, pero en aquel entonces solo tenía una, es el estrecho de Gibraltar, es decir, franquear las columnas de Hércules y navegar hacia el norte. Navegar hacia, pues cruzar toda la península ibérica, cruzar las costas francesas y siguió, Piteas, según contó después, siguió hasta lo que hoy son las Islas Británicas. Navegó hasta Escocia. Una vez allí oyó hablar a los lugareños, ya había población en Escocia, de una tierra a la que llamaban Thule, Thule con TH, que estaba más al norte. Y Piteas, ni corto ni perezoso, pues se hizo a la mar de nuevo. Él había ido allí a saber dónde estaba el Polo Norte, claro, y dónde se acababa el mundo, en una palabra. Y no se iba a quedar parado. Se hizo de nuevo a la mar, era un tipo además muy arrojado, y encontró lo que él luego describiría como un mar helado, y vio por primera vez el sol de medianoche. Ya creyó que había llegado al Polo Norte, tomó el camino de vuelta a Grecia y contó lo que había visto. Pero sus contemporáneos no le creyeron. ¿Cómo que es eso del mar helado? O el sol de medianoche, que no se pone el sol en todo el día. Parecía más una historia de pura ficción. Para alguien del Mediterráneo, pues algo así es simplemente increíble. Que el mar se congele o que el sol no se ponga. Hoy, por supuesto, sí creemos a Piteas porque lo podemos experimentar en cuanto viajamos al norte. Ambas cosas, ver el mar helado y experimentar el sol de medianoche. Los historiadores creen que Piteas no llegó hasta el Polo Norte, llegó hasta la costa de Noruega. No saben exactamente el punto, pero hasta la costa de Noruega, en la que sí se produce el sol de medianoche y además los fiordos se congelan en invierno. Luego es probable que al llegar allí con su barquito de aquella época, viese que no se ponía el sol y que además la inmensidad del mar se había quedado congelada. Bien, tras esto de Piteas, los antiguos perdieron completamente el interés en el polo, por lo menos las civilizaciones mediterráneas. Y serían los vikingos, que estaban bastante cerca, les pillaba muy cerca de casa, los que continuaron con las exploraciones árticas. Los vikingos no exploraban, la verdad, no les animaba ese impulso explorador que tenían los antiguos griegos. Los vikingos navegaban con intenciones no científicas, simplemente trataban de expandirse. Así es como llegaron, por ejemplo, a las Islas Feroe o a Islandia o a la propia Groenlandia. Es decir, llegaban, desembarcaban y colonizaban. Eran lugares deshabitados, muchos de ellos, como es el caso de Islandia o como es el caso o era el caso de las Islas Feroe. Deshabitados, pero eso hay que reconocerlo, fríos, desapacibles y no demasiado fértiles. La cosa se volvió a quedar ahí. Los vikingos trataban de expandirse, se expandieron en todas las direcciones, pero donde pudieron asentarse y colonizar fue en las tierras del norte. Con el Renacimiento y la era de los descubrimientos, en Europa empezaron a interesarse por describir el mundo. Esa idea de que el mundo era algo perfectamente comprensible y que podía describirse en un libro e incluso dibujarse. Eso es una idea muy renacentista.
Aparecieron, por ejemplo, los cartógrafos en esa misma época. Los cartógrafos trazaban mapas. Es la primera vez que empiezan a aparecer mapas en gran escala. Aparece la profesión de cartógrafo como tal, gente que se dedica solo exclusivamente a trazar mapas para que los marinos los empleen. Así que durante esos siglos del Renacimiento, los siglos XV y XVI, se hicieron cartas del Atlántico Norte. Se estaban haciendo cartas de todo el mundo, según conforme iban los navegantes portugueses o los españoles iban descubriendo nuevas tierras, volvían a Europa, lo contaban, llevaban una relación exhaustiva de por dónde habían pasado y eso terminaba luego, inevitablemente, unos años después, en una carta, una carta de navegación en un mapa, que además se vendían bastante bien en toda Europa. Bueno, pues en esa misma época empiezan a cartografiar el Atlántico Norte. Y ya en estos mapas primeros ya aparece toda Escandinavia, aparece Islandia, por supuesto, y aparece Groenlandia, o al menos una de las partes de Groenlandia. Pero claro, ahí quedaba la pregunta en el aire, ¿qué había encima de ellas? Es decir, ¿qué había más allá de Islandia, al norte? ¿Qué había más allá de Escandinavia? Pues sabían que se extendía el mar, pero no hasta qué punto. Los noruegos y los rusos, posteriormente, habían ido estableciéndose por el lejano norte, lo que a ellos les pillaba cerca, las costas de lo que hoy es el Océano Glacial Ártico, que bueno, a los rusos de hecho era su única salida. Los rusos, por ejemplo, fundaron algunos monasterios en la costa septentrional. Uno de ellos, el de San Miguel Arcángel, por ejemplo, terminaría convirtiéndose en la actual ciudad de Archangelsk, que es, y es la mayor ciudad del mundo al norte del Círculo Polar Ártico. Creo que tiene como 400.000 habitantes. Es una ciudad que está en el Mar Blanco. En aquel entonces, para mediados del siglo XV, para que os situéis, los rusos ya comerciaban desde Archangelsk, esa pequeña ciudad, aquel entonces muy pequeña, al lado de un monasterio, y después de haberse peleado naturalmente con los noruegos porque aquella era su zona natural de expansión. Tenían que controlar la costa. Archangelsk, que fue toda una proeza para haberse fundado un lugar tan al norte, para haberse fundado en la Edad Media y en el siglo XV ya tener comercio activo, estaba muy bien, pero no era el mejor puerto del mundo, porque está, como os he dicho antes, en el Mar Blanco y se congela en invierno. Pero es mejor que nada. Los rusos de la época no tenían otro. Rusia ya a partir de la Edad Moderna empieza a expandirse hacia el sur. En aquel momento, aquella Rusia seminal es cuando lo único que tenían es acceso al Mar del Norte, al Gran Mar del Norte, al Océano Ártico. El hecho es que ni rusos ni noruegos, en aquel momento, a pesar de que navegaban, hacían navegación de cabotaje costera, salían barcos de Archangelsk y bajaban hasta Ámsterdam, por ejemplo, o hasta Londres, y enlazaban allí con las rutas comerciales del norte de Europa, no sabían muy bien lo que había más al norte. Es decir, unas cuantas millas más al norte de su propia línea, de su propia ruta, no sabían lo que había. Sabían que había hielo, mucho, que bajaban icebergs. Sabían que había un frío helador. Y poco más. En invierno no podían navegar porque no podían salir de los puertos, ya que estaban cerrados por el hielo. Y además era de noche. Y en verano lo utilizaban pues para llevar madera, pieles, etcétera, los típicos productos de Siberia con los que se comerciaba bien en Europa occidental. Algunos incluso pensaban que había un pequeño continente, pero todavía no se había visto. Tampoco era nada nuevo. El continente americano apareció como por arte de magia y había aparecido unos años antes. ¿Por qué no iba a haber un continente en el norte, cerrando el mundo por arriba y escondido bajo el hielo? Si miramos el mapa del Polo Norte de Mercator, Gerardus Mercator fue uno de los primeros y más famosos cartógrafos cuya fama alcanza hasta nuestros días. La famosa proyección de Mercator se sigue empleando, sobre todo para la navegación. Bueno, este mapa del Polo Norte de Mercator es de finales del siglo XVI. Si paramos en él y lo estudiamos un poco, solo por encima, vemos que el geógrafo flamenco dibuja 4 grandes islas, aproximadamente del tamaño de Groenlandia, separadas por 4 estrechos. En una de ellas incluso consigna en latín que allí habitan los pigmeos. Lo pone literalmente, tengo el mapa delante, lo podéis buscar en internet, mapa del Polo Norte de Mercator, y lo veréis, pone literalmente Pigmei hic habitant, pone textualmente. Mercator no sabía muy bien, la verdad, lo que había y se lo inventó, así, claramente, seguramente porque se lo habían contado.
los cartógrafos, y Mercator no era un cartógrafo que saliese mucho a explorar, bueno, no salió nunca a explorar nada, y se fiaban de lo que decían los capitanes que llegaban a puerto y le explicaban lo que habían visto, le enseñaban lo que habían dibujado, lo que habían ellos observado, y eso lo pasaban a sus mapas. De ahí que los mapas, a pesar de que se publicasen en los mismos años, era común que fuesen diferentes. Este mapa, por ejemplo, incluye algunos descubrimientos que ya se habían hecho y que están correctos. Descubrimientos recientes en aquel momento, como el archipiélago de Nueva Zembla, por ejemplo, una parte del archipiélago de Nueva Zembla, que está en el norte de Siberia. Nueva Zembla ya era conocida por los cazadores rusos. Y era conocida porque Nueva Zembla está formada por 3 islas y su isla sur queda muy cerca de la costa siberiana. Pero no fue hasta la llegada de un gran marino holandés que se llamaba Willem Barents cuando pasó a incorporarse a los mapas. Los cazadores rusos del norte de Siberia no tenían acceso a los geógrafos holandeses ni flamencos. En cambio, Willem Barents sí que tenía acceso a ellos, entre otras cosas porque él mismo era un geógrafo holandés que, además de trazar mapas, que los trazaba, y lo hacía además con mucho estilo y con mucho gusto, le gustaba explorar por su propia cuenta. Mercator, como ya os he dicho, no salió jamás de Europa, de hecho no salió jamás de lo que rodea Flandes. Vivió algo en lo que es hoy Alemania y poco más. Alrededor de su casa, de donde había nacido, Barents no era de esos, eran de los que querían describir el mundo y ya de paso conocerlo personalmente. Barents estaba hecho, en una palabra, de otra pasta distinta. Además de geógrafo, era sobre todo explorador. Estaba obsesionado con encontrar el pasaje del noreste. Esta fue una obsesión europea muy insistente durante un par de siglos. Es decir, poder ir de Europa a China, pero por el norte. Aquello tenía una función comercial y, por supuesto, política. Willem Barents le financió, creo que el segundo de sus viajes, se lo financió Mauricio Orange, el gobernante de las Provincias Unidas, que en aquel entonces estaban en guerra contra España, porque aquello era capital. El comercio con Asia lo tenían poco menos que monopolizado los portugueses y el comercio con América lo tenían monopolizado de facto de facto y de jure los españoles. Aquello era una salida natural para Holanda. Y estaban financiando expediciones para que algún holandés listo consiguiese pasar con el barco a través del noreste y llegar hasta China, llegar hasta el extremo oriente. Barents hizo 3 viajes, y los hizo además muy seguidos entre 1594 y 1597. Y en estos viajes recorrió la costa norte de Eurasia, aproximadamente hasta el Mar de Kara. De ahí ya no pudo pasar. El Mar de Kara está a mitad de Siberia, justo antes de la península de Taimir, y es donde desembocan 2 grandes ríos, 2 de los grandes ríos siberianos, el río Yenisei y el río Obi, que descargan un montón de agua dulce y por lo tanto es un mar que se hiela con bastante facilidad, porque el agua dulce se hiela a los 0 grados, mientras que el agua salada necesita una temperatura de casi 2 grados bajo cero para congelarse. El agua, por ejemplo, si quisiésemos congelar el mar Mediterráneo o quisiésemos congelar el mar Caribe. En el caso del agua dulce se congela antes. De ahí que al tener recibir tanta agua dulce, pues el Mar de Kara se congela, siempre se sigue congelando, por supuesto, y ahí es donde llegó Willem Barents y no pudo seguir. Por lo tanto, no pudo seguir, pues estaba congelado y los barcos, por supuesto, sus barcos de madera del siglo XVI no lo atravesaban y no se arriesgó a atravesarlo por tierra, como es lógico, porque él era marino, él no era un expedicionario que fuese por tierra, no sabía exactamente ni hacia dónde dirigirse. La cuestión es que siguió navegando por la zona y más al norte dio con las islas Svalbard, a las que llamó Spitsbergen. Mucha gente piensa que Spitsbergen era el descubridor. No, Spitsbergen en holandés significa literalmente montañas puntiagudas, que es al parecer lo que se ve cuando se llega navegando a las islas Svalbard, que son de soberanía noruega. Son unas islas muy montañosas. Luego desde las Svalbard se dirigió hacia la costa de Siberia y allí murió porque el invierno se les echó encima a su expedición, a la última de sus expediciones, y el Ártico no perdona el más mínimo error, como todos los entornos extremos. En su honor, eso sí hay que reconocer que la posteridad le reconoció poniéndole como nombre, poniéndole nombre de Mar de Barents, poniendo su nombre al mar que va de las Svalbard hasta Nueva Zembla. Él había descubierto toda esa zona y hoy el Mar de Barents, creo que en todos los idiomas, incluido por supuesto en ruso también, se llama Mar de Barents. El paso del noroeste, a pesar de que Barents se había dejado literalmente la vida en ello, siguió en la mentalidad de los europeos o como obsesión de los europeos hasta que ya en el siglo XVIII lo
terminase cerrando, y lo cerraron los rusos, que les pillaban muy cerca, y lo cerró un danés que se llamaba Vitus Bering, que navegaba por encargo del zar Pedro el Grande, el zar ruso. Por aquel entonces, lo que empezaba a interesar ya a los europeos no era tanto el paso del noroeste, que aquel monopolio del siglo XVI de portugueses y españoles se había roto hacía mucho tiempo, entonces no se buscaba ya tanto como paso comercial, se sabía que era un mar poco recomendable para la navegación, que solo estaba abierto unos pocos meses al año, en el que las costas no eran ricas en nada, no había puertos, no había civilización, había que ir pertrechado desde el principio hasta el final de la ruta, y además, como todos los mares del norte, pues un mar muy traicionero. Por eso ya a partir del siglo XVIII, cuando Vitus Bering descubre el estrecho que lleva hoy su nombre, el estrecho de Bering, que separa Norteamérica de Asia, de lo que es hoy Rusia, para entonces los europeos empezaron ya a interesarse por algo menos comercial, por lo menos político, todo un logro científico, que era llegar al Polo Norte exacto. Es decir, a ese puntito casi invisible del que os hablaba al principio del programa. En 1827, el inglés William Edward Perry, que era un marino inglés de la época, de poco después de las guerras napoleónicas, alcanzó la latitud 82 grados. Ya a 8 grados solo del Polo Norte. Lo alcanzó en verano, obviamente. A partir de ahí ya vio que todo era hielo. Y que además era un hielo infranqueable. Es decir, que la banquisa, la placa de hielo que hay sobre el Polo Norte, pues tenía un grosor importante que no se podía romper fácilmente y tuvo que abandonar. Vio que no se podía seguir navegando y volvió hacia Inglaterra. Es decir, se dio cuenta que para llegar al Polo Norte hacían falta algo más que barcos, hacía falta algo más que saber navegar, que eso no era suficiente. Hacía falta aventurarse en una gigantesca placa de hielo que además tenía animales peligrosos como los osos polares andando por ahí. Willem Barents, por cierto, fue de los primeros que se encontraron con osos polares. Me diréis, ¿y qué hicieron con ellos? Los mataron. Willem Barents, una de las cosas que consigna en sus diarios fue cómo mató el primer oso polar con un mosquete y también las primeras morsas. Esos animales eran totalmente desconocidos en la Europa de la época. Conocían al oso, pero desde luego nunca habían visto un oso de color blanco. Por otro lado, tiene su explicación. Es decir, encontrarte frente a un oso polar, todavía hoy en las islas Svalbard, por ejemplo, cualquiera que salga a hacer esquí de fondo, por ejemplo, suele llevar un fusil cogido en la espalda, por si acaso se encuentra con un oso polar y tiene que defenderse. En ese caso, ningún ecologista se lo va a echar en cara porque lo ha hecho en defensa propia. Bien, pues una de las cosas que Perry se dio cuenta era esa, que no podían seguir con el barco, que a partir de ahí tenían que armar otro tipo de expedición. Y tenían que meterse por esa banquisa. Porque el Polo Norte, a diferencia del Polo Sur, no tiene un continente debajo, a pesar de lo que pensaban gente como Mercator. Bueno, Mercator pensaba que había una cueva incluso en el centro. Esos 4 continentes formaban un lago interior y en el punto central había una cueva, la Cueva Negra. Fijaos qué imaginación tenían, ¿eh? Pues bien, el hecho es que no hay ni cueva, ni continentes, ni nada de nada. Hay un océano además bastante profundo. Un inmenso océano helado. Y eso, claro, no estaba al alcance de la tecnología del siglo XVI, tampoco de la del siglo XVII, pero sí empezaba a estarlo de la tecnología del siglo XIX, especialmente de la segunda parte del siglo XIX. Así que los primeros en intentarlo seriamente, fueron los estadounidenses. Armaron una expedición en el año 1871, una expedición de 2 años, la llamaron Expedición Polaris. Estaban convencidos que iban a llegar, que era una cuestión de paciencia y de saber exactamente hacia dónde dirigirse. Contaban con los medios para llegar hasta ahí. Estados Unidos además era un país joven, pero que se estaba enriqueciendo muy rápidamente y consideraban que era su misión, la de los americanos, llegar a hacer su primer gran descubrimiento. Y esta expedición se la encargaron a un explorador que era conocido en los Estados Unidos de la época, que se llamaba Charles Francis Hall. Pero esta expedición Polaris fue un auténtico desastre. Hall murió, de hecho, en el intento. Murió al norte de Groenlandia, justo donde Groenlandia y la isla de Ellesmere se juntan. Hay un pequeño estrecho, generalmente helado, por supuesto, pues ahí es donde murió. Como veis, las expediciones al norte iban cobrándose una vida tras otra. El resto de tripulantes se salvaron, eso sí, tuvieron que ser rescatados posteriormente, pero solo murieron unos cuantos más, solo tras haber pasado un invierno entero en el Ártico, que
Ya os lo podéis imaginar, sobre todo cuando ellos no iban preparados para pasar el invierno en el Ártico. Debieron de ensayar todos sus conocimientos de supervivencia para conseguir salir de aquella con vida. Los norteamericanos con todo no se dieron por perdidos, entendieron que la primera vez pues nunca se da en el blanco, la primera vez que se tira una flecha, ¿no? Algunos años después, en el año 1879, lo volvieron a intentar. Esta vez por el estrecho de Bering, cambiaron de lado. Hull lo había hecho a través de lo que es hoy Canadá, el norte de Canadá, de la tierra de Baffin, Ellesmere, Groenlandia, ese canal por donde bajan los icebergs, y en el año 1869 lo volvieron a intentar, pero en el otro lado del continente. Fue también otro fracaso tremendo, incluso mayor que el anterior. El capitán de la expedición, que se llamaba George DeLong, murió como Hull, lo mismo, exactamente en el intento. El buque en el que iba, que se llamaba Jeannette, pues se la conoce como la expedición Jeannette, quedó varado en el hielo, tuvieron que salir de él, hacerse con unos trineos. Los supervivientes, los pocos que quedaron, consiguieron llegar con estos trineos hasta Siberia y allí ser rescatados por los rusos. Lo que estas dos expediciones, la Polaris y la expedición del Jeannette, venían a decir es que llegar al Polo Norte era más difícil de lo que parecía y que hacía falta estar muy preparado y conocer muy bien esa región. En 1895, es decir, no mucho después de las anteriores, dos noruegos, que se llamaban Fridtjof Jansen y Hjalmar Johansen, se adentraron hasta el paralelo 86, es decir, batieron de nuevo el récord. Bueno, o sea, ir poco a poco, en lugar de tratar de hacerlo todo de un golpe, vamos a ir haciéndolo por etapas. Luego, cuando llegaron al 86, dieron la vuelta. Bueno, más o menos conocemos el camino. Pero en aquel entonces era ya una cuestión de casi orgullo nacional, así que se amontonaron las expediciones. En 1897, un par de años después, un ingeniero sueco, que se llamaba Salomon August André, se le ocurrió que quizá el mejor modo de llegar no era por tierra ni por mar, sino por aire. Y se embarcó con otros dos en un globo de hidrógeno. Él pensó que si subía muy hasta el norte, él subía hasta las Svalbard exactamente, cargaba un globo de hidrógeno y sabía dirigirlo hasta el Polo Norte, pues el globo de hidrógeno, por cierto, le llamaron el Águila. Pues llegaría sin problemas. Una vez allí bajaría el globo, pondría su bandera y volvería. En principio, sobre el papel quedaba bastante claro, era relativamente fácil. La cuestión es que no lo fue. El globo se cayó poco después de partir, se cayó al norte de las Svalbard, en un islote que se llama el islote de Kitoya, justo en el paralelo 80 además, es decir, no pudo ni siquiera batir el récord de latitud y allí murieron de frío los tres tripulantes. Hoy, por cierto, hay un monolito que recuerda la gesta de André, de este explorador sueco, este aeroexplorador sueco, que quizás que se anticipó a su tiempo y veremos ahora cómo es verdad que André se anticipó a su tiempo. Antes de que se terminase el siglo XIX estoy hablando, en el año 1899, quedaba solo un año para que se terminase ese siglo, Luis Amadeo, que era el duque de los Abruzzi en Italia, un italiano que se interesó más sentidamente por llegar hasta el Polo Norte, se embarcó en una expedición pagada por la corona de Italia, para el gobierno italiano, para que llegasen los primeros al Polo Norte y la recién nacida Reino de Italia, el recién nacido Reino de Italia, se apuntase un tanto que no se olvidaría jamás, pues embarcaron en un barco llamado Stella Polare, la estrella polar, y llegaron desde Noruega hasta el paralelo 86. De nuevo habían llegado más o menos a donde había llegado Nansen y Johansen, pero llegaron un poquitín más arriba. Llegaron exactamente hasta el paralelo 86 con 14 minutos. 86 grados, 34 minutos. Mientras que los anteriores, los noruegos, Nansen y Johansen, habían llegado hasta el 86, 14 minutos. Luego era un récord, habían subido, creo que eran 40 kilómetros más arriba. La cuestión en ese momento parecía clara. Hacía falta armar una expedición terrestre porque con los barcos no se iba a poder llegar allí. Y con los globos a la vista estaba que tampoco. Así que en 1908 el explorador americano Frederick Cook armó una expedición terrestre junto a unos esquimales y dijo haber llegado. Eso fue una cosa repentina. Haber llegado al Polo Norte junto a estos dos esquimales, pero el hecho es que no pudo aportar ninguna prueba, más allá de su propio testimonio. Y claro, las sociedades geográficas de la época exigían una serie de pruebas para certificar el viaje. Al año siguiente llegaría la expedición polar, creo que del norte del Polo Norte, la más famosa de todas, que fue la de Robert Peary, que reclamó haber llegado
al Polo Norte. El primero, por supuesto, un día concreto, exactamente el 9 de abril del año 1909. Había ido acompañado por 5 hombres, de los cuales uno era un paisano suyo, norteamericano, Matthew Henson, y 4 esquimales más, 3 esquimales más. Bueno, con Peary, en principio, se cerraba la carrera. En 1909 ya se había llegado al Polo Norte. Y además él documentó el viaje, no había hecho como Cook, había documentado el viaje exactamente con los requisitos que le exigían las sociedades geográficas de la época, trajo fotografías, trajo cartas de navegación, y eso pareció que era suficiente. Pero al estar el Polo Norte, como ya os he dicho, encima de una placa de hielo inmensa, pues no podía dejar un monolito o colocar una bandera, algo que fuese otro y lo comprobase. Porque esa placa de hielo, esa banquisa se desplaza, ¿vale? Poco, unos cuantos metros al año, pero se desplaza. El Polo Norte, digamos, la parte del suelo está siempre en movimiento, no es como el Polo Sur, donde hay una base, por cierto, muy grande, la Scott Amundsen, multinacional, y no se mueve de su sitio. Eso mismo no se puede hacer en el Polo Norte. Así que había que creerle, no quedaba otra. Es decir, cualquiera que fuese, no se iba a encontrar nada. En aquel entonces estaba en auge la carrera hacia el Polo Sur, coincidieron ambas, en el que aquel noruego Amundsen llegaría en 1911 y claro, al ser un soporte terrestre, pues pudo dejarlo claro, y además estaba todo teñido de política. Fue la época de los grandes nacionalismos que preludiaron la Primera Guerra Mundial. Se dieron en aquel momento por buenas las explicaciones de Peary, y así fue hasta los años 80, cuando Wally Herbert, que era un explorador británico muy posterior, estudió a fondo la documentación que había presentado Peary y concluyó que no había llegado al polo, que era imposible, que no había llegado exactamente a ese punto del tamaño de la cabeza de un alfiler del que os hablaba. Según contaba, esta es una investigación reciente, o relativamente reciente, del año 89, era imposible que recorriese la banquisa en línea recta y en tan poco tiempo. Herbert, que además él era un explorador polar, había llegado al Polo Norte y lo conocía bien. Había hecho incluso los mismos caminos que dijo haber hecho Peary. Él llegó a caminar por el Polo Norte de verdad, el Polo Norte auténtico, en los años 60, pues no le cuadraban las etapas de Peary. Simplemente que no valía. Y eso dio origen a una gran polémica, a un gran debate que todavía dura hasta nuestros días, en el que hay partidarios y detractores de Peary. Entonces, en este punto nos preguntaremos todos, ¿y quién demonios llegó primero al Polo Norte? ¿Quién puso su pie encima? Por lo menos, ¿quién lo vio? ¿Quién fue el primer ser humano que pasó por encima de ese punto? Pues la verdad es que no se sabe muy bien. Pudo haber sido Cook, si se hubiera preocupado de documentarlo mejor, en 1908, o pudo haber sido Peary en el año 1909. Herbert puso una investigación muy seria encima de la mesa, pero hay otras investigaciones que rebaten sus conclusiones. O pudo ser también un aviador americano llamado Richard Byrd, que dijo haber sobrevolado el polo en un trimotor en el mes de mayo de 1926. En este caso no lo hubiese pisado, pero se hubiera pasado por encima, el primer ser humano encima del polo. La primera llegada verificada y cuya relación es convincente es la del noruego Roald Amundsen, del que acabo de pasar por encima hace un momentito, que alcanzó el Polo Norte el día 12 de mayo de 1926. Lo alcanzó por aire. Así que al final eso de los globos que había pensado el sueco André unos años antes, al final era cierto. No se podía llegar por tierra fácilmente, luego habría que llegar por aire. Lo que hizo Amundsen fue pillar un avión desde las islas Svalbard. Un dirigible. El que había ido en un avión era Richard Byrd. Tomar un dirigible, lo llamó Norge además, Noruega, y volar desde Svalbard hasta Alaska. Y entre medias, calculando exactamente su posición. El viaje era un viaje bien pagado, el viaje lo pagaba un millonario estadounidense que se llamaba Lincoln Ellsworth, por eso a esta expedición se le llama la expedición Amundsen-Ellsworth, que había hecho fortuna con el carbón y que le gustaba esto. Así que decidió contratar al explorador más famoso, él hacía ya muchos años que había llegado al Polo Sur, más famoso del mundo, para que por fin pasase alguien por el Polo Norte, porque lo de Peary se suponía se había dado por válido, pero había sido a pie. Esta sería el primer sobrevolado del Polo Norte. Al final, si nos atenemos a las conclusiones de Herbert, no sería solo el primer sobrevolado del Polo Norte, sino además la primera vez que un ser humano pasó por encima del Polo Norte. Amundsen era, por lo demás, un auténtico gigante de la exploración. Fue
el primero en llegar al Polo Sur y visto de esta manera fue también el primero en llegar al Polo Norte. Si nos atenemos a que las explicaciones de Herbert son las adecuadas, son buenas, es decir, está en lo cierto. Pero claro, una cosa es sobrevolar el polo y otra muy distinta es caminar por él. El sobrevolado, aunque es vaya dirigible, que van muy lentos, no deja de ser unos pocos segundos. Pasar por encima, ¿qué digo? Nanosegundos, pasar por encima de ese puntito. Bien, eso de caminar por el Polo Norte geográfico, no sucedería hasta 1969. Sí, repito, 1969, es decir, ayer por la tarde, cuando Wally Herbert, el que echó por tierra el viaje de Peary, ese británico que acabamos de dejar atrás, pues se paseó por la banquisa justo a 90 grados norte, es decir, el punto exacto del Polo Norte geográfico. Lo hizo curiosamente además en abril del año 1969, es decir, 60 años después de la expedición de Peary, a modo de celebración, y ya que estaba, pues aprovechó para recorrer el mismo recorrido que había hecho en su momento Amundsen, que fue de Svalbard a Alaska. Bien, hoy es algo que podemos hacer casi cualquiera de nosotros, el sobrevolar el Polo Norte, es una cosa relativamente común, es bastante usual, especialmente si se vuela del norte de Europa hasta el norte de Asia, de Extremo Oriente. Muchas aerolíneas lo hacen, por ejemplo, si van de Chicago a Pekín o si van de Helsinki a Tokio, los aviones cruzan el Polo Norte porque es más corto, porque ahorran combustible. Pero aun con toda, faltaba por tocar en este punto, faltaba por cuando entramos en el nuevo siglo, en el siglo XXI, todavía nadie había estado en el Polo Norte terrestre. Que el Polo Norte terrestre no lo hay, pero sí hay corteza, aunque tenga algún océano encima. Bien, eso se dejó ya para el año 2007. Es decir, tocar el lecho marino, en una palabra, y colocar ahí una banderita. Eso lo hicieron los rusos con un submarino tripulado que descendió 4,5 kilómetros, que es lo que hay de profundidad. El océano Ártico tiene esa profundidad en el Polo Norte, y plantó allí el submarino. No salió un buzo no creo que haya buzos que aguanten a 4,5 kilómetros. Pues el submarino colocó una banderita de Rusia que en principio, si no se lo ha llevado la corriente, pues seguirá en ese mismo sitio. No la pusieron hace mucho, en el año 2007. Esto fue en agosto de 2007. Bien, hasta entonces, es decir, hasta hace muy poquito tiempo, casi nada, no se podía decir que el Polo Norte hubiese sido conquistado. Para el consultorio tengo algunas llamadas. La primera es de Daniel Riera, que es un oyente habitual de Sant Feliu de Guíxols, en Gerona, que tiene una cuestión sobre Irlanda e Inglaterra. Me interesaría saber, bueno, si puedes hacer un pequeño comentario sobre la relación entre Irlanda y Inglaterra y, bueno, quizá pedirte a ver si podrías hacer, si te parece bien, una contrahistoria sobre ese tema. Nada más. Muchas gracias. Pues mira, Daniel, históricamente no ha sido muy buena, la verdad. Los ingleses invadieron Irlanda en la Edad Media, pero fue una invasión muy suave. Tampoco Inglaterra era un país, un reino especialmente rico en la Edad Media, estaba poco poblado y eran muy pobres. Pero no fue hasta mediados del siglo XVI, ya en tiempos de Enrique VIII, cuando la sometieron totalmente. A partir de ahí iniciaron una colonización que fue parcial, tanto de ingleses como de escoceses, pero nunca lo consideraron parte integrante de su país. Es decir, consideraban a los irlandeses un pueblo atrasado y además hereje, porque eran católicos. Los irlandeses no se reformaron. Aun con todo, a finales del siglo XVIII terminaron integrándola dentro del Reino Unido. Fue la Ley de Unión, esta creo que es de 1795 o 1797, una cosa así. Pero esa ley a muchos irlandeses no les convenció, no lo sentían y la rechazaron. Bien, a partir del siglo XIX, finales del siglo XIX, toma fuerza el nacionalismo irlandés, que finalmente consigue su objetivo de separarse del resto del Reino Unido, que había sido Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, pues lo consiguió en el año 1921. Después, bueno, de hacer guerrilla y de hacer de todo, un montón de política, y eso es cuando lo consiguieron. Eso sí, partiendo la isla en dos, ¿eh? Es cuando nace lo que es hoy Irlanda del Norte, porque los británicos dijeron que
Bien, que en el norte de Irlanda, en el Ulster, había mucha población de origen inglés y de origen escocés que querían seguir siendo británicos, súbditos de su majestad, y entonces pues no quedaba otra que partirla, y ahí nace la partición. De todas maneras, su relación no ha sido buena, en una palabra. Creo que, de hecho, a efectos futbolísticos, desde luego no lo es, y políticos, bueno, todos los países, por supuesto, dentro de Europa se llevan bien. Pero vamos, te cuento una anécdota. El duque de Wellington, a quien en España conocemos bien por la Guerra de la Independencia, nació en Irlanda, nació en Dublín. Y cuentan una anécdota que cuando le echaban en cara a otros ingleses de que él había nacido en Irlanda y por lo tanto no era inglés del todo, él respondía: yo no tengo la culpa de haber nacido en una cuadra. Pues para que os hagáis una idea de la visión que los ingleses históricamente tenían de Irlanda. Bien, tengo otra llamada más de Mario Ateortúa, que es de Colombia, que Mario, lo que tiene concretamente son 2 peticiones. Hace unos días hiciste una contrahistoria acerca del dorado, hiciste una acerca del café. Ambas me han tocado el alma porque en mi país el dorado es importante y el café, pues como producto, también lo es. Quiero solicitarte otras 2 contrahistorias. La primera es acerca de la caña de azúcar, que es un producto importante para la región donde vivo, que es el Valle del Cauca, por múltiples factores. Y la segunda es acerca de Simón Bolívar, ya que él no fue tan beato como me lo han pintado en el colegio y, y en el ejército, que soy militar, fui militar, hice la mili, como dicen en España, pero igual todo lo que yo veía, tanto en el colegio como en la mili, acerca de Simón Bolívar, era una especie de historia criminal muy bien adornada. Y pues quiero que profundices un poco más en el tema, aunque eso te lleve problemas con los fans de Bolívar. Muchas gracias. Bueno, Mario, a mí es que Colombia me gusta mucho y creo que lo he dejado ver tanto aquí en la contrahistoria como en los otros programas. Es un país que me fascina, el país de la eterna primavera, y además el lugar donde mejor castellano se habla de todo el mundo. Lo de la caña de azúcar que me comentas, pues la verdad es que no sé si dará para un programa, porque no tiene una historia tan rica como la del café, y además la caña de azúcar no nos la bebemos. Bueno, creo que hay un zumo de azúcar, pero vamos, que no nos la bebemos, no tiene todos los componentes culturales que sí tiene el café. De ahí que el café diese para un programa sobrado, más un programa que creo que salió bastante bonito. La caña de azúcar es el origen, es la actual Indonesia, de ahí pasó por la India y el mundo árabe la trajo hasta Europa. Pero no tuvo su gran explosión hasta que los españoles y los portugueses se la llevan primero a Canarias y a Madeira, y de ahí salta a América. De ahí que en tu tierra, en Colombia, en el Valle del Cauca concretamente, pues cultivéis tanta caña de azúcar. Hoy, de hecho, el primer país productor de caña de azúcar es Brasil, y de países americanos pues está México, está Colombia, está Guatemala también, es un gran productor de azúcar. Es decir, que los lugares se sigue produciendo también en la India y se sigue produciendo en el Extremo Oriente y en Indonesia, por supuesto, pero vamos, que donde más azúcar se produce con diferencia es en América, y fue por ese recorrido que hizo a través de los trópicos a lo largo de varios siglos. Lo otro que me comenta es lo de Bolívar. Pues sí, esa por supuesto que llegará el momento en que haga una contrahistoria de Bolívar. Y te anticipo que no era un dios, pero tampoco era un diablo. Es decir, fue un hombre de su tiempo, con sus luces y sus sombras. Se le ha divinizado, obviamente, especialmente en algunos países como Venezuela. Pero vamos, en la contrahistoria no hablamos de teología, hablamos de historia, y la historia la fabricamos los seres humanos de carne y hueso. Y Bolívar, por supuesto, fue un ser humano de carne y hueso, y en algunos aspectos admirable, por supuesto. Muy bien, queridos amigos, pues con esto ya terminamos la contrahistoria de hoy, y os emplazo a volver por aquí la próxima semana.